Bienvenidos todos a esta cuarta sesión del curso Taller Geometría para Todos. Vamos a continuar con el estudio de esta tradición milenaria. Quisiera retomar algunas definiciones que se dieron en la primera sesión, específicamente la de rayo y la de dominio. Recuerden que ya nos habíamos preguntado sobre la cantidad de dominios en la que queda dividido el plano cuando trazamos dos o más rectas en él. En esta ocasión, tenemos dos rayos con el mismo vértice que he nombrado aquí con la letra A. Es claro que en este caso, el plano queda dividido en dos dominios. El dominio 1 está delimitado por ambos rayos y el dominio 2 está delimitado por los mismos rayos. He decidido poner el nombre del dominio 1 en color azul para distinguirlo visualmente del dominio 2 que he decidido poner en color rojo. A partir de este momento, vamos a imaginar que todos los puntos pertenecientes al dominio 1 son azules y que todos los puntos pertenecientes al dominio 2 son rojos. Otra cosa que vamos a hacer es dejar de usar la palabra dominio para referirnos a esas dos regiones del plano. En su lugar, vamos a utilizar la palabra ángulo. Para referirnos a ellos, utilizaremos a manera de reconocimiento hacia los geómetras griegos las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, etc. Y utilizaremos también arcos de circunferencia para precisar su ubicación en el plano. Como se muestra aquí, el dominio 1 ahora será el ángulo alfa y lo vamos a ubicar en el plano por ese arco de circunferencia azul y su nombre que es alfa, la letra A del alfabeto griego. En su lugar, el dominio 2 será llamado ahora ángulo beta y será precisada su ubicación en el plano con ese arco de circunferencia rojo. De esta manera vamos a decir que dos rayos con el mismo vértice, en este caso el vértice A, dividen al plano en dos ángulos. El ángulo alfa, que está en azul, y el ángulo beta, que está en rojo. Vamos a fijarnos en algo que le pasa al ángulo alfa. Como hemos dicho, todos los puntos del ángulo alfa son azules. Fíjense que si yo trazo el segmento que une esos dos puntos del ángulo alfa, el segmento quedará completamente pintado en azul, porque está formado por puntos que están en el ángulo alfa. Y no importa a dónde mueva yo estos puntos, siempre y cuando esté dentro del ángulo alfa, va a pasar que el segmento que los une va a ser de color azul. No importa a dónde se muevan estos puntos, como estoy tratando de mostrar aquí. Mientras estén los puntos dentro del ángulo alfa, el segmento que los une quedará contenido dentro del ángulo alfa. Es decir, todos sus puntos serán de color azul. Fijémonos ahora en un par de puntos del ángulo beta. Fijémonos en este par de puntos. Si yo ahora trazo el segmento que une esos dos puntos rojos, pues pasará que el segmento va a estar completamente rojo, es decir, todos los puntos que forman ese segmento forman parte del ángulo beta y por lo tanto el segmento queda coloreado en rojo. Si yo muevo estos puntos, fíjense que se mantiene el segmento en color rojo, pero ¿qué pasará si yo jalo estos puntos de tal manera que supere o atraviese el vértice A? El ángulo beta posee puntos a los cuales ya no les pasa lo que les pasaba a estos puntos rojos que pusimos acá. Si ahora consideramos este punto y este punto de acá, que son parte del ángulo beta, es decir, son rojos, y trazo el segmento que une esos puntos, pues ya no pasará que el segmento esté contenido únicamente en beta. El segmento que los une ahora tendrá puntos rojos y puntos azules. Es decir, algunos puntos de ese segmento estarán en el ángulo beta y otros estarán en el ángulo alfa. Como se muestra aquí, es decir, al ángulo beta le pasa lo siguiente. No todos los puntos que están en el ángulo beta son tales que el segmento que los une esté formado por puntos rojos solamente. Es decir, si yo tomo un par de puntos
en el ángulo beta, el segmento que los une no necesariamente se queda contenido en el ángulo beta, como podemos ver en este caso. A los ángulos que les pasa lo que le pasa al ángulo alfa, es decir, que dados dos puntos contenidos en él, el segmento que los une también se queda contenido en el ángulo, se les llama ángulos convexos. Mientras que a los ángulos que les pasa lo que le pasa a beta, que no necesariamente dados dos puntos en él, el segmento que los une se queda contenido en el ángulo, se les llama no convexos. Si bien la definición de ángulo se ha dado en términos de dominios y rayos, podemos hablar también de ángulos formados por segmentos de recta. Aquí tengo un par de segmentos, el segmento AB y el segmento AC. Y es claro que estos dos segmentos no dividen al plano en dos regiones, ¿verdad? Como en el caso de los rayos. Sin embargo, podemos pensar que si encimamos dos rayos con vértice en A, como se ve aquí, entonces podemos hablar de los ángulos que forman esos dos rayos. Es decir, incluso aunque tengamos segmentos, podemos hablar de ángulos. Y en este caso, al igual que cuando teníamos rayos, tendremos que el ángulo alfa es convexo, mientras que el ángulo teta es no convexo. Ahora, si tenemos dos rectas que se cortan, podemos pensarlas como cuatro rayos que tienen vértice en A, y de esa manera también podremos hablar de los ángulos que forman dos rectas cuando se cortan. Alfa, beta, gamma, delta, que son, digamos, los primeros cuatro ángulos que saltan a la vista. Por cierto, estos cuatro ángulos que acabo de marcar aquí son convexos, pero tenemos más ángulos. Por ejemplo, este, llamado épsilon, y tenemos también este otro, llamado z, e incluso tenemos ángulos no convexos, como este, que he llamado eta, y como este, que llamamos θ. Una pregunta interesante de tarea sería la siguiente: ¿cuántos ángulos convexos se forman cuando dos rectas se cortan, como en este caso? ¿Cuántos ángulos no convexos se forman cuando dos rectas se cortan, como en este caso? Solo existe un caso en el que dos rayos pueden partir al plano en dos ángulos convexos, y es este que está aquí, cuando los rayos están acomodados de esta manera, como si uno fuera la continuación del otro. En este caso, los dos ángulos convexos son llamados ángulos llanos. En este caso tenemos el segmento NA y el segmento AC como si uno fuera la continuación del otro, y hemos agregado un segmento AB con la intención de mostrar el concepto de ángulos suplementarios. Fíjense que esos dos ángulos juntos forman un ángulo llano, y cuando eso suceda, diremos que la pareja de ángulos alfa y beta son suplementarios. Si yo muevo el punto B, lo que estará pasando es que se estarán formando siempre un par de ángulos suplementarios, porque ambos forman un ángulo llano. Tal vez en tu experiencia con la geometría, sabes que esos ángulos que estamos llamando llanos miden 180 grados, pero no nos interesa en este momento meternos a medir los ángulos. Estamos interesados en este momento de definir el concepto de ángulos suplementarios. A manera de tarea, me gustaría que consideraras
la siguiente configuración. Tengo dos rectas que se cortan en el punto G. Sabemos que se forman ahí varios ángulos. La pregunta que quiero que contestes es la siguiente. ¿Cuántos pares de ángulos suplementarios se forman? Tienes que nombrarlos y señalarlos. Haz un dibujo. Vamos a hablar ahora del ángulo completo y el ángulo cero. Consideren el ángulo no convexo beta que he dibujado en color rojo. Y quiero que piensen qué sucede con ese ángulo cuando yo muevo el punto I y lo voy acercando cada vez más al punto C. Observen que cuando yo acerco el punto I al punto C, el ángulo beta parecería dar un giro completo. De hecho, no es un parecer. En el caso extremo, en el que I coincida con C, el ángulo beta va a dar todo un giro alrededor del vértice A. Y es precisamente a ese ángulo al que vamos a llamar ángulo completo. Consideren ahora el ángulo alfa, que es un ángulo convexo, pintado en azul. Piensen por favor qué le va a pasar al ángulo alfa cuando yo acerque el punto F al punto L. Si yo muevo el punto F y lo voy acercando cada vez más al punto L, el ángulo alfa parecería disminuir. De hecho, en el caso extremo, cuando F y L estén encimados, el ángulo alfa va a ser llamado ángulo cero. Una pregunta interesante de tarea, por supuesto, es la siguiente. ¿Es el ángulo completo convexo o no convexo? ¿Es el ángulo cero convexo o no convexo? Justifiquen su respuesta. Bien, para finalizar esta sesión, quisiera proponer tres problemas en los cuales se trata de contar ángulos. En este primer caso tengo tres rectas que se cortan en el punto A y quisiera que me dijeran cuántos ángulos convexos se forman. Quiero darles una ayudadita en el conteo. Fíjense, si comenzamos con un ángulo, por ejemplo, marco aquí el ángulo alfa, pues aquí empezaría mi conteo con este, llevaría un ángulo, ¿verdad? Pero si al ángulo alfa le agrego, por ejemplo, este otro ángulo, el beta, entonces como el ángulo alfa más beta también es convexo, tendría dos ángulos. El primero sería alfa, el segundo sería alfa más beta. Y podría agregar todavía otro ángulo, ¿verdad? El ángulo gamma. Y en este caso tendría el tercer ángulo convexo. El primero sería alfa, el segundo alfa más beta y el tercero sería alfa más beta más gamma. Y ya no puedo agregar otro ángulo porque miren, si yo agrego el ángulo delta, entonces el ángulo que empieza aquí y da todo este giro ya no es un ángulo convexo. Hasta el momento llevaría estos tres ángulos convexos, alfa, alfa más beta y alfa más beta más gamma. Y podemos continuar la cuenta ahora considerando el ángulo beta. El ángulo beta también es un ángulo convexo y entonces sería nuestro cuarto ángulo convexo. Si a beta le agregamos gamma, también tenemos un ángulo convexo. Beta más gamma sería el quinto ángulo convexo. Y podemos agregar todavía el ángulo delta. Entonces el ángulo beta más gamma más delta sería el sexto ángulo convexo. Y ya no podría yo agregar otro ángulo, pues si agrego el ángulo z, el ángulo que va de aquí hasta acá, resulta que ya no es convexo. Entonces, hasta ahorita llevamos 6. Y aquí están en esta lista los 6 ángulos que llevamos hasta el momento. Podríamos continuar la cuenta con gamma ahora. Ese sería el séptimo ángulo convexo. Al ángulo gamma le podríamos sumar delta y tendríamos el octavo ángulo convexo y todavía podríamos sumar z y tendríamos el noveno ángulo convexo, que sería gamma más delta más z. Y ya no puedo sumar otro ángulo aquí, ¿verdad? Porque el ángulo gamma más delta más z más epsilon ya no es un ángulo convexo. Tendríamos hasta el momento entonces 9 ángulos que están enlistados aquí.
Si continuamos de esta manera, al final tendríamos el total de ángulos convexos que se forman. Solo hay que tener cuidado en determinado momento de no duplicar uno de esos ángulos, es decir, de no contarlo dos veces. En el siguiente problema se trata de responder la misma pregunta, pero ahora con 4 rectas que se cortan en un punto. ¿Cuántos ángulos convexos se forman ahí? Y el último problema sería este. Si tengo 6 rectas que se cortan en un punto, ¿cuántos ángulos convexos se forman ahí? En esta sesión utilizamos el alfabeto griego para ponerle nombre a los ángulos. Quisiera proponerte una actividad nada más por diversión, con la finalidad de familiarizarnos un poco más con la relación que existe entre el alfabeto griego y el del español. En esta imagen que te estoy presentando aparece en la parte superior izquierda la letra A en español, esta que está aquí, y arriba aparecen los símbolos en griego que son equivalentes a esa letra. Esta letra en griego se llama alfa. Este es el símbolo para alfa mayúscula y este de acá es el símbolo para alfa minúscula. Si continuamos en la lista, observamos aquí la letra B del español y arriba aparece beta, esta en su versión minúscula y esta en su versión mayúscula. Si continuamos encontraremos la letra G, que es equivalente en griego a gamma, y aquí está el símbolo en mayúscula, como aquí el de gamma minúscula. Después sigue D, que en griego se dice delta, y que se escribe así en mayúscula y así en minúscula. Después continuamos con la E, con la Z y así sucesivamente. Los nombres de las letras en griego te los voy a comentar aquí, iniciando desde la parte superior izquierda hacia la derecha y después hacia abajo. Tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, chi, psi y finalmente omega. ¿Te animas a escribir tu nombre en griego? Nos vemos la siguiente vez.